tienen la Biblia a mano, si la han traído, si no, la siguen. Vamos a comenzar ubicándonos, tranquilizándonos un poco, respiren hondo, tomen aliento, que es 1 hora y media. Que si la semana pasada lo llevé corriendo, hoy pónganse el jogging y las zapatillas porque vamos a ir más rápido todavía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nicodemo dijo a Jesús: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. Muy bien, en este segundo encuentro de nuestro itinerario de formación, nos toca ahora a nosotros, según el programa que tenemos anunciado, tratar de detectar, de determinar algunos elementos básicos de espiritualidad. Se les ha entregado a ustedes una hoja que ahora le vamos a hacer algunas correcciones, porque hay un pequeño error en la numeración. Esta hoja luego va a estar colocada en la página web del secretariado, así que si después la quieren bajar ya corregida, la pueden ver. Ustedes van a ver el listado de temas es nuevamente oceánico, es decir, superabundante. Yo voy a detenerme en algunos de los temas, voy a hacer algunas puntualizaciones sobre algunos de los temas y luego otros que yo no toque en esta noche van a tener allí también una bibliografía que no es un texto mío, sino que son textos tomados de algunas publicaciones que son aproximadamente unas 60 páginas más o menos. Creo que la intención del secretariado es justamente ofrecer aquí el curso y luego un material abundante del que ustedes puedan disponer sobre el que hay que volver. Yo el consejo que les daría es: no se conformen simplemente con las notas que ustedes puedan tomar aquí, sino que solos o en grupos puedan retomar lo que se va diciendo. Ustedes saben que no va a haber una evaluación de estos temas, pero me parece que lo rico puede ser compartir con otros, sobre todo compartir descubrimientos o luces o cosas que se van viendo, porque a veces uno solo advierte algo, advierte un matiz, una perspectiva, un dato, una fecha, una persona, pero cuando se junta con otro, vuelve a leer los temas, comenta, comparte, es allí donde se enriquece el proceso. Y, como les digo, a pesar de que no va a haber una evaluación como académica, yo creo que podemos ir haciendo nuestras propias síntesis
semana a semana, porque el plan que el secretariado ha preparado es realmente muy interesante, es decir, que a lo largo de los 3 años podemos tener una síntesis muy importante de toda la espiritualidad cristiana. Entonces, no se preocupen si algunos temas que ustedes ven que tienen en la ficha, no voy punto por punto abarcándolos, porque luego, bueno, lo van a poder retomar ustedes en la lectura. Si leen bien, fíjense, son 6 temas, ustedes tendrían que corregir allí esos números romanos que tienen, no corresponden. La numeración de la ficha de nuestro encuentro de hoy es esta. Bueno, elementos básicos de espiritualidad. Normalmente, cuando nosotros escuchamos la palabra espiritualidad o hablamos de espiritualidad o participamos de un grupo que se dice de espiritualidad, ustedes saben que bajo este título, bajo este capitel, pueden caer muchísimas cosas, innumerables cosas. Yo me siento en una enorme responsabilidad aquí de plantear puntos que se mantengan en el transcurso de las charlas que vengan, porque me parece que son puntos importantes. Según uno entienda las cosas de una manera o de otra, creo yo que todos los que vamos a participar aquí disertando en estos cursos tenemos unas ideas próximas, ¿no?, en la comprensión fundamental de los temas. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, lo que digo, nos referimos a muchas cosas, muchísimas cosas. Uno entra en una librería, no una librería católica, una librería cualquiera, y probablemente vea en un sector un gran cartel que dice espiritualidad, libros de espiritualidad. Y cuando va allí a curiosear de qué se trata, se va a encontrar con las obras de San Juan de la Cruz, las obras de Teresa de Jesús, las recetas de la hermana Bernarda, libros de Osho, de Krishnamurti, de Sai Baba y las memorias de Cristina. Cristina de Suecia. Se dan cuenta entonces que bajo el título de espiritualidad se agrupan cosas muy diversas y cosas que representan cosas muy diversas. En algunos ambientes, la espiritualidad, claro, si yo tengo un libro de recetas de la hermana Bernarda, veo una monjita ahí con cara de buena en la tapa, digo, esto es de espiritualidad. Pareciera que independientemente del contenido, porque tenemos hay un imaginario colectivo, hay un imaginario popular, me animaría a decir, donde la espiritualidad pareciera que tiene que ver con las cosas que no son de la tierra. Como que la espiritualidad pertenece al ámbito de lo no tangible. Como que el espíritu es una cosa que no tiene que ver en absoluto con el cuerpo. Entonces, como que la espiritualidad es algo de un orden que está más allá y que a veces por estar tan allá yo no lo puedo ni siquiera percibir, ni siquiera tocar. Y a veces ni siquiera experimentar. Entonces, para entender bien de qué se trata la espiritualidad, es importante hacer algunas aclaraciones. Dice allí, el mundo de los deseos. Si hay algo que nosotros no solemos mirar, o a lo que le tenemos un poco de temor, quizás por una mirada un poco moralista que tenemos sobre nuestra condición de criaturas,
no solemos detenernos en ese mundo enorme, inmenso, que es el mundo de los deseos. El ser humano es un ser deseante. El mundo de los deseos constituye el motor de lo que se hace, de lo que se vive. Por eso tenemos que darle tanta razón al psicoanálisis cuando nos ha desenmascarado algunas cosas muy importantes. El deseo es una pulsión, un movimiento interior, ya sea frente a algo que quiero o frente a algo de lo que carezco. Por eso yo puedo tener deseos de santidad, puedo tener deseo de alimento o de bebida, puedo tener deseo de salud, etc. El deseo es el motor de la vida. Por eso, según sean mis deseos, habría que decir, será mi vida espiritual. Un trabajo interior muy importante sería observar cuáles son las cosas que yo deseo, independientemente de toda atribución moral. Como les digo, los cristianos solemos ir rápidamente a lo que es bueno, a lo que es malo, a lo que está bien o lo que está mal, y no nos damos cuenta que el deseo en sí mismo, observado no puramente en abstracto, porque soy yo el que desea algo, cuando yo observo mis deseos, puedo descubrir la fuente, el manantial de donde brota todo lo que soy y todo lo que hago, y todo aquello a lo que estoy destinado finalmente. Entonces, la espiritualidad tendrá que ver con lo que yo haga con mis deseos. La vida espiritual va a tener que ver con lo que yo haga con mis deseos. Los deseos, por supuesto, son pulsiones o son movimientos hacia determinadas cosas. La moralidad sí va a aparecer cuando yo elija algo que es inconveniente, que es inadecuado, cuando yo perjudique a alguien, ofenda a Dios, etc. Pero sería muy interesante, por eso los grandes discernimientos en la vida se hacen observando los deseos, observando hacia dónde me muevo o hacia dónde me mueven los deseos. Esto nos lleva a entendernos como seres corpóreos y espirituales, animados a la vez. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tiene todavía hoy la cultura de Occidente? Esta distinción tan fuerte y tan violenta entre lo material y lo espiritual, entre el cuerpo y el alma, entre lo que es espiritual y lo que es terreno, entre la historia y la eternidad. Pongan todas las contraposiciones que quieran. Por eso, la trampa en la que mucha gente ha caído es aquella de pensar que la espiritualidad no tiene que ver en absoluto con el cuerpo, o en absoluto con la sexualidad, o en absoluto con las dimensiones más humanas. Este es un problema también de la fe cristiana. Como si creer en Dios o tener fe en Dios correspondiera a un mundo absolutamente intangible, a un mundo de las ideas, a un mundo de las cosas que están en un tan super elevado que nosotros no lo podemos alcanzar. Entonces, habría que pensar, cuando alguien dice, esta es una persona muy espiritual, o esta persona tiene una espiritualidad muy elevada, hay que tener un gran cuidado con las metáforas o las proyecciones espaciales, porque no hay por qué pensar que el cielo esté allá arriba
cuando yo puedo pensar que el cielo está delante de mí, cuando hay otra dimensión que está aquí, aunque no la vea, por un lado. El cielo está aquí, y en algunos momentos el cielo se hace presente de una manera muy real, muy efectiva. Pero si el hombre es un espíritu encarnado, entonces tenemos que descubrir que la espiritualidad tiene que ver con todo nuestro ser. ¿Cuál es el problema que tiene Occidente? Occidente es deudor de aquellas corrientes filosóficas que denominamos dualistas, donde se opone la materia y el espíritu, ¿no? El platonismo, el neoplatonismo, digamos que todavía están presentes en nosotros. Platón decía que el cuerpo es una cárcel del alma. ¿Por qué? Porque entiende que el alma es una realidad superior y que el cuerpo o lo corpóreo es despreciable, es detestable, y lamentablemente esta perspectiva de la espiritualidad ha prevalecido durante muchísimo tiempo en la Iglesia Católica. Esta idea de la mortificación es una idea que cuando no está bien comprendida, cuando no está cabalmente entendida, yo lo que hago simplemente es fatigarme, es cansarme, pero no es entenderme como una realidad total de cuerpo, alma, espíritu. Entonces, cuando yo tengo fragmentada la realidad, cuando por un lado soy algo bueno, que es el espíritu, y por otro lado tengo algo malo, que es mi cuerpo, se imaginan que empiezan a chocar, empiezan a enfrentarse un montón de cosas. Tendríamos que recuperar una espiritualidad de corte más bíblico, donde el hombre está unificado, donde el hombre es percibido de manera más entera, más completa. Entonces fíjense las consecuencias. Cuando yo digo que el espíritu no tiene nada que ver con la materia, no tiene nada que ver con lo corporal, las consecuencias, también en el ámbito de la fe, es como que yo no pudiera tener ninguna reflexión o no pudiera tener ninguna palabra sobre las cosas que se dan en la historia, en el tiempo. Es por eso que escuchamos a veces a personas con cargos de tanta responsabilidad y tan ignorantes que le dicen a la Iglesia, por ejemplo, ustedes cállense porque no tienen por qué hablar de política, o ustedes cállense porque no tienen por qué hablar de justicia social, o ustedes cállense porque no tienen por qué hablar de educación. Hay una idea, finalmente, hay un gnosticismo permanente que dice que lo religioso, que lo espiritual, que lo cristológico pertenece a un orden, a un mundo que está más allá de lo terreno. Entonces no tiene nada que ver con las realidades temporales. Esta visión o esta idea hace de la religión y de la espiritualidad simplemente un refugio, una escapatoria. Porque si yo desde la espiritualidad o desde la fe no puedo vivir y no puedo aportar y no puedo reflexionar y no puedo tener una palabra sobre lo que sucede en la historia, evidentemente las cosas están fragmentadas. En la historia de la Iglesia, yo les decía el otro día, en la historia de la espiritualidad, hay herejías que se van repitiendo, que van resurgiendo una y otra vez. Esos dualismos van a estar siempre presentes. Aquello de que la materia es mala, o aquello de que el bien y el mal son dos coprincipios que luchan eternamente, ¿no? El maniqueísmo, el querer ver las cosas. San Agustín de Hipona fue uno de los que ha escrito y ha luchado justamente contra esto, porque él perteneció a la secta de los maniqueos. Entonces, no todas las cosas se pueden ver en blanco y negro.
No toda la realidad se puede ver así de manera tan abstracta. Tenemos que comprender la unidad que somos. Somos un espíritu, somos un alma. Hay algo en nosotros, pero no somos un recipiente. Porque si no, la consecuencia luego, más tarde, va a ser que yo vea la muerte simplemente como la separación del cuerpo y el alma, como quien desinfla un globo. Y la muerte y el morir cristiano son algo mucho más serio. Por eso, así como la vida es entendida en términos de cuerpo y alma, como dos realidades que no tienen prácticamente nada que ver, así también la muerte es entendida solo como una separación del cuerpo y del alma. Miren, hay una rama de la teología que se llama escatología, ¿no? Las realidades temporales: muerte, cielo, infierno, purgatorio, juicio. Dentro de la escatología hay otra rama que es la tanatología, es decir, una reflexión teológica sobre la muerte. Uno podría decir, ¿hay algo que decir si las cosas se terminan en un instante? Pero a la luz de la visión que tengamos de la muerte, nosotros también podemos comprender qué entendemos por la vida, qué nos pasa con la vida. Aquí también tenemos entonces un enorme capítulo que es el tema del alma. En algunos, la vida espiritual se remite o se refiere al alma, ¿no? Como principio vital. Entonces toda la reflexión o todo el pensamiento o el lenguaje o el modo de hablar es como que solo una parte de nosotros tuviera que ver con la relación con Dios o con la experiencia de Dios, ¿no? Mi alma. Como que solamente a esa dimensión tengo que prestarle atención. Hay que tener un enorme cuidado, porque si uno se desconecta, ¿no? Como que se abstrae y como que observa aún el alma de uno como una realidad donde suceden todas estas cosas, nos fragmentamos, nos dividimos. Y la experiencia que uno va a tener es finalmente de que es un ser corpóreo, porque yo puedo estar pensando en el alma toda la vida, pero si no le presto atención a mi cuerpo, a mi condición histórica, a lo que yo soy como persona, tarde o temprano esa unidad intrínseca que hay en nosotros, hay un aspecto entonces antropológico. Luego creo que el padre Santiago, creo que es el que les va a hablar de los temas antropológicos, pero tenemos que partir de una buena base. ¿Quién es el hombre? Una pregunta que en general no nos hacemos cabalmente. Tenemos como unos presupuestos, bueno, sí, existo, tengo este trabajo, esta familia, voy creciendo. Pero para mí uno de los problemas es no percibir con una mayor precisión o con una mayor exactitud de qué se trata cuando hablamos de el alma. Nosotros decimos con la filosofía más clásica que el alma es el principio vital. Nuestra alma es lo que nos permite vivir. Estamos vivos porque tenemos un alma inmortal, con una parte, con un aspecto, una dimensión, como quieran llamarlo, que tiene que ver con lo más vegetativo, como que es principio de vida, y con una parte más superior que en la antropología cristiana hemos llamado espíritu. Pero también le llamamos alma a un conjunto de valores, a un conjunto de elementos que constituyen, por ejemplo, una identidad. Podemos hablar de un alma argentina, de un alma que tenemos como país. Por eso
cuando en la oración por la patria, que hemos repetido tantas veces, esa expresión, queremos ser nación, la podríamos traducir también por queremos tener un alma, que no es simplemente los motivos de un patriotismo así, de un folclorismo simplemente nacionalista. Tiene que ver con lo que nos constituye como pueblo. Es legítimo hablar entonces de un alma nacional o de un alma argentina. Pero el alma, además, representa o evoca o concentra un montón de realidades, un montón de valores, de aspiraciones, de anhelos, de deseos. ¿Ven? Aquí nuevamente aparece el tema de los deseos. Por eso tiene allí este subtítulo, el alma, agua y fuego. Hay una parte de nuestro ser espiritual que tiene que ver con la actividad, con la creatividad, con el dinamismo, que tiene que ver con el movimiento, ¿no? Justamente con esa idea, con esa imagen del fuego. Para que algo entre en combustión necesita una materia combustible, calor y aire y oxígeno. Entonces, en esa combustión se da un movimiento. Hay un aspecto, entonces, de nuestro ser que tiene que ver con lo creativo. La psicología freudiana le llama a esto la pulsión del eros, la pulsión erótica, que a nosotros nos suena casi como una mala palabra. Yo creo que tenemos que madurar mucho en el sentido que tiene el lenguaje. ¿Qué dijo Freud? Dice, hay dos principios que rigen, dos pulsiones que rigen la vida de los hombres. Una es eros, es todo lo creativo, la acción, la actividad, la vitalidad, la alegría, el gozo de vivir. Si quieren, en una palabra más cristiana, es el entusiasmo. Entusiasmo es una palabra que procede del griego y significa en Theos, en Dios. El que está entusiasmado está lleno de Dios. Esa es una pulsión. Y por otro lado está la pulsión de Thanatos, que es la pulsión de muerte. Hay algo en nosotros que nos tira hacia abajo y hay algo en nosotros que se va muriendo día a día. Porque aunque uno tenga unos enormes deseos de vivir, un día nuestra condición humana limitada nos dice, mire, hasta acá. Yo puedo tener 120 años y unas ganas enormes de vivir, pero va a llegar un momento en el que se corta, ¿no? Y puedo ser la persona más entusiasmada que haya en el mundo. Entonces, esas dos pulsiones nos rigen. Y es verdad, porque todos lo sabemos. Hay días o etapas de la vida, momentos de la vida en los que nos sentimos, ¿no?, con esa enorme capacidad creativa. Pero también a veces contemporáneamente experimentamos que no podemos avanzar, que nos cuesta, nos sentimos limitados. Entonces, bien, fíjense, el alma como fuego, la dimensión creativa, que no necesariamente esté vinculada a la ausencia de pruebas o a la ausencia de cruces o de noches oscuras, todos temas que luego ustedes van a ver en este curso. Un modelo de una persona que ha descubierto esta vitalidad, que la ha integrado en su vida, ha sido la Beata Teresa de Calcuta. Una mujer, podríamos decir, con esta capacidad de dejarse llevar por el fuego que hay en su interior.
lo comprende, lo alimenta. Y si ustedes han leído o conocen algo de la vida de la Madre Teresa, ustedes saben que ella estuvo en una noche oscura que duró aproximadamente 50 años. A veces uno cuando dice, sí, no ando bien, 50 años. Ahora, la Madre Teresa de Calcuta no es la Mujer Maravilla, es un cristiano como nosotros. Esto es lo que tendríamos nosotros que descubrir. Que no, la santidad o los grandes deseos o los grandes anhelos, Dios nos los ha dado a todos. Por eso, la vida espiritual, vuelvo a repetir lo que ya dije, tendrá que ver con lo que yo haga con mis deseos. Los tengo que descubrir, para eso sirve la oración, el silencio, el recogimiento, pero luego tengo que despertar eso que hay en mi interior y tengo que alimentarlo, evidentemente. Si yo tengo un fuego que se apaga, evidentemente el fuego se va a terminar apagando. Bien, la Madre Teresa de Calcuta entonces como un modelo de alguien integrado, de alguien que ha logrado captar esta dimensión erótica de su vida, esta dimensión vital de su vida. Por otro lado, le puede pasar, por ejemplo, a una persona que consume drogas o que tiene algún vicio o que está perdida y que sin embargo quizás tenga también una capacidad de luchar, de vivir, de despertarse, de crear. ¿Cuántos grandes músicos han sido capaces de generar obras realmente muy importantes, pero han caminado en la cornisa de la locura, siempre, en el borde de la locura? Entonces también, como dice un autor que luego les voy a recomendar, la vida espiritual tiene que ver con qué hacemos con esa locura que siempre nos va a estar rodeando, que siempre nos va a estar como soslayando. No hay que mirar la vida de algunos que han vivido en el exceso simplemente con una mirada así de conmiseración o diciendo, pobrecito, mirá lo que le pasó. Nos tendría que servir para revisarnos a nosotros mismos y tratar de descubrir qué sucede con ese fuego que hay en nosotros. El fuego que nos puede llevar a la construcción o el fuego que nos puede llevar también a la destrucción. Es por eso que la posibilidad de un infierno de ultratumba es cierta, es muy posible, pero hay otra posibilidad cuando decimos esta persona está viviendo un infierno aquí en la tierra. El mismo lenguaje nuestro nos está diciendo que ese fuego interior puede construir o puede destruir. Nos puede servir como motor o nos puede a nosotros aniquilar. Esa es como la ambivalencia que tiene este dinamismo interior. Pero por otro lado, decimos también que el alma es como el agua, porque nosotros necesitamos de esa calma y tenemos que buscarla. Es por eso que no puede haber auténtica vida espiritual en una vida permanentemente ajetreada o en una vida permanentemente sacudida por los compromisos o la actividad pastoral o el trabajo. La gente que tiene la buena voluntad de decir, por ejemplo, no, yo rezo cuando voy camino al trabajo, o yo rezo cuando llevo a los chicos al colegio. Puede ser una cosa devocional, así, bueno, como para comenzar el día, quizás algún modo de educar a los niños, de educar a los hijos en algunas prácticas. Pero lo más importante cuando yo voy manejando mi auto sería que preste atención a la calle por donde voy y que preste atención a los otros autos y a los semáforos y que no exceda el límite de velocidad.
Porque no se puede vivir solamente de ese Padre Nuestro, Ave María y Gloria que rezo antes de ir a trabajar o de llevar a los chicos al colegio o antes de dormirme. El alma, como agua, necesita un espacio donde se recree, donde se distienda, donde se calme finalmente, pero hay que buscarlo. Hay una parte de la vida espiritual que viene de Dios, la da Dios efectivamente, pero hay otra parte que si no la procuramos nosotros mismos, nunca va a suceder. Entonces, fíjense, el alma no tiene que ver simplemente con una realidad que está más allá, como que nada tuviera que ver con nosotros o con nuestro cuerpo. El alma del fuego, el agua del alma, tiene que ver con lo que yo soy como persona. Estoy involucrado completamente. Entonces las dimensiones del alma no son las de lo no corpóreo o lo intangible. ¿Qué es lo que le pasa al tiempo en el que vivimos? Ustedes habrán sentido hablar de un fenómeno religioso denominado Nueva Era o New Age. Hay un importante documento del Pontificio Consejo para la Cultura, unas reflexiones sobre este fenómeno religioso. Hay que decir a favor de la nueva era, o a favor de la nueva era, la era de Acuario, ¿no? De la que se habla hace tiempo que el mundo ha entrado en la era de Acuario. Confluyen aquí un montón de búsquedas, de deseos, de anhelos, en fin. Pero habría que hacer una autocrítica. Mucha gente, por ejemplo, está necesitada de espiritualidad. Hablo de cristianos. Respeto absolutamente a las personas que pertenecen a otras tradiciones culturales, a otras nacionalidades, donde ser budista o ser hinduista o ser musulmán forma parte de su acervo personal. Hablo aquí de los cristianos que recurren a unas determinadas prácticas de ocultismo, de meditación oriental, donde pareciera que allí hay verdadera espiritualidad. Lamentablemente, digo que tenemos que hacer una autocrítica, porque si nosotros no hemos sido capaces de descubrir la mística cristiana, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, San Francisco de Sales, tantos místicos que hay, si no hacemos ese descubrimiento, claro, nos resulta más atractivo lo que parece raro, ¿no? Poner una alfombra, encender un saumerio, ponerse en posición de loto, como está el padre Marcelo allá al final. ¿Por qué? Porque no nos hemos animado a descubrir unas magníficas posibilidades de oración, de meditación. Yo no digo que uno no tenga que recurrir a determinadas técnicas o a determinados trucos para entrar en la oración, en la meditación, para serenarse. No hablo de eso. Hablo de una religiosidad que se vuelca hacia algo absolutamente no cristiano. Por ejemplo, las prácticas de oración trascendental. ¿Qué es lo que buscan? La nada. El nirvana tiene que ver con ese encuentro con la nada. Aunque dicho sea de paso, hay gente que en su cabeza ya lo ha logrado antes de sentarse a meditar, ¿no? O sea, no se da cuenta que tiene ganado ya lo que desea. Pero ese contacto, ese encuentro con
una energía impersonal. Si hay algo que caracteriza a la espiritualidad cristiana, es que nuestra relación con Dios es una relación personal con Él. Aun cuando yo voy, por ejemplo, a la adoración eucarística, yo estoy en presencia de alguien. Yo no le rezo a la custodia, le rezo a Jesús, Jesús resucitado, que está allí presente, en esa hostia, en ese pan consagrado, pero es una presencia. La adoración eucarística es acoger una presencia y dejarse acoger por una presencia. Yo lo recibo a Jesús y Jesús me recibe a mí. Por eso hay un intercambio de amor, que es la oración. Ahora, es necesario unas técnicas o que me lo venga a enseñar un gurú, o que venga alguien raro, extraño, No. Y la culpa la tenemos nosotros. Por eso creo yo que iniciativas como estas del Secretariado de Espiritualidad de la Diócesis son tan importantes, porque nos quieren llevar a la verdadera, a la espiritualidad nuestra. Bueno, por otro lado, tenemos aquí caracterizada una noción en estas corrientes en general. Así como hay un sector que en una librería puede decir espiritualidad, en muchas librerías hay un cartel que dice autoayuda. Y esta también es una trampa de algunas corrientes de la espiritualidad o de algunas orientaciones de algunas espiritualidades. La autoayuda es voluntarista. Yo me ayudo a mí mismo. La autoayuda tiene esta trampa intrínseca que muchas veces no nos damos cuenta. Tiene la trampa de creer que leyendo un libro como si fuera un recetario, yo voy a salir de todos los problemas que tengo. La espiritualidad cristiana tiene que estar advertida siempre del voluntarismo, siempre del pelagianismo, aquella herejía con la que también luchó San Agustín. Creer que yo me gano la salvación, que yo me gano la santidad, que yo me gano ser agradable a Dios, a fuerza de mucho luchar y de mucho trabajar y de mortificarme y de atarme un alambre de púas a la garganta, porque entonces tiene que ver con eso la espiritualidad. Que pueda haber tenido que ver en otra época, ok, pero estamos en el siglo XXI, donde tenemos que percibir lo viejo y lo nuevo en una síntesis original. Entonces, una espiritualidad tiene que humanizar a las personas, tiene que ser personalizada, porque yo es lo que caracteriza al cristianismo, ¿no? Estoy delante de un alguien, pero me tiene que personalizar también a mí, me tiene que hacer más persona, a mí. Muy bien, a pesar de este fenómeno, yo digo, ¿qué es lo que tiene de beneficioso? ¿Qué es lo que tiene de positivo? Bueno, es una búsqueda espiritual, no es una compensación minimalista que uno diga, bueno, eso peor es nada. No, pero hay un deseo de espiritualidad, hay una sed de espiritualidad que se satisfaga en otro lado, bueno, pero nosotros tenemos que hacernos cargo de ello. No obstante, en la Iglesia, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, se han comenzado a despertar experiencias nuevas de vida espiritual y sobre todo de vida comunitaria. Creo yo que es uno de los grandes avances que tenemos en nuestra época. Descubrir que la espiritualidad no es solamente mi relación de mi alma, de mi yo con mi Dios
con el que me contacto yo, solo. Ese individualismo que ha tenido la vida espiritual y la vida cristiana en general. Es verdad que hay una parte no solo personal, sino individual. Pero no tendríamos que perder de vista el aspecto comunitario que tiene que vivir una persona. De allí que haya tantos cristianos tan preocupados en no tener ni un pensamiento impuro, aunque sean insoportables, aunque vivir con ellos sea un calvario. Entonces hay una enorme preocupación por el sexto mandamiento y poco por el mandamiento del amor al prójimo. Porque hay finalmente una especie de retroalimentación así del yo, la espiritualidad que tiene que ver como estar mirándose en un espejo permanentemente. Entonces en nuestro tiempo aparecen muchos grupos o muchas búsquedas que tienen que ver con lo extraño, que tienen que ver con lo oriental, dicho así en términos genéricos, aunque no del todo taxativos, negativos, porque recuerden que hay un oriente cristiano. Nosotros cuando hablamos de lo oriental, tenemos que tener cuidado, ser un poco más precisos en el lenguaje, porque hay un oriente cristiano de una enorme riqueza, que por ejemplo nos ha hecho redescubrir el valor, el lugar del Espíritu Santo en nuestra vida. Padre Marcelo, si usted le trae un vaso de agua, yo... Bueno. Bien, veamos. Necesitamos una inculturación, podríamos decir, de la espiritualidad. ¿Con qué tiene que ver esto? Decimos genéricamente que cultura son los modos con los que se expresa la relación con Dios, con el mundo, con el prójimo y con nosotros mismos. Expresión de la relación que tenemos con Dios, con el mundo, con el prójimo y con nosotros mismos. Entonces, cultura es lenguaje, costumbres, religión, tradiciones. Nosotros necesitamos inculturar valores permanentes, valores católicos de nuestra espiritualidad en nuestra cultura mendocina, por un lado. Pero hay otro aspecto, hay otro capítulo al que no nos animamos todavía, me parece demasiado, y es a pensar la espiritualidad cada uno en su condición de hombre o de mujer. Pareciera que cuando entramos en el ámbito del capítulo de la espiritualidad, hablamos así de generalidades, ¿no? Como que las personas que están llamadas a vivir la espiritualidad cristiana no solo no tuvieran cuerpo, sino no tuvieran sexo, no tuvieran sensibilidades diferentes. Hay un enorme trabajo, y están apareciendo ahora algunas publicaciones, para entender mejor cómo vive la relación con Dios un varón o una mujer, porque no lo hacemos de la misma manera. Justamente porque tenemos cualidades, talentos, valores diferentes, emociones, sentimos de manera diferente, pensamos de manera diferente. Eso significa también una inculturación de la espiritualidad. Tenemos, allí yo les he puesto esa imagen, como que tenemos que dejarnos abrazar un poco por el ambiente, el tiempo en el que vivimos. Hoy es tiempo de nuevas tecnologías, es tiempo de comprendernos mejor, de entender mejor el mundo,
de entender mejor lo que nos rodea, de relacionarnos mejor con la cultura en la que estamos. Nosotros tendríamos ya que superar esa posición de los católicos que están quejándose constantemente contra el mundo, ¿no? Como que sí, el mundo, el demonio, la carne, y están allí en esa especie de círculo vicioso constantemente. El Concilio Vaticano II, en cuyas raíces nosotros tendríamos que crecer cada vez más, nos ha dicho que tenemos que estar insertos en el mundo, descubrir el mundo como el lugar donde nos santificamos, dialogar con el mundo, aprender del mundo, señalar las faltas y pecados que tiene este mundo, sí, también, pero tener una relación más pacífica con el tiempo que nos toca vivir. Porque si no, esa perspectiva de estar constantemente quejándose y criticando y viendo los males que hay en los otros, eso no conduce a nada, finalmente no conduce a nada. Yo creo que en algún punto no hemos roto con una eclesiología o una espiritualidad del siglo XIX. En algún punto tenemos ese oscurantismo así un poco jansenista, ¿no? Y todavía uno escucha a personas que hablan de la iglesia y del mundo como afuera y adentro y afuera, ¿no? El mundo es eso malo que está afuera, y no aquí, que somos nosotros, somos buenos, ovejitas buenas, todas las ovejitas que están acá, y los lobos están allá, ¿no? Todos lobos, todos ateos, judíos, todos malos, nosotros somos buenos, ¿no? ¿Es así? ¿Es así? No me digan que sí, porque... No es así. Todos así. No es así, si sabemos bien, ¿no? Entonces, yo diría, podría hipnotizar yo. La espiritualidad hay que tener los pies sobre la tierra. Eso es lo que les quiero decir. Si bien la espiritualidad formalmente necesita de espacios, de lugares, pero hay que tener los pies sobre la tierra para no equivocarse. En principio, para no equivocarse. Bueno, fíjense aquí algunas líneas distintivas de la espiritualidad contemporánea. Hay un tema que aparece constantemente y sobre el que se está reflexionando mucho, que es el tema de la experiencia de Dios. La experiencia que nosotros podemos tener de Dios. Uno podría decir, ¿cómo puedo yo tener una experiencia de Dios? No, eso lo tuvo Santa Teresa o Edith Stein. No, yo soy un cristiano de a pie. No hay que sentirse derrotado antes de empezar, porque Dios ha puesto grandes deseos en nuestro corazón. Entonces hay que cultivarlos. Dios quiere encontrarse con nosotros. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, con la experiencia de Dios tiene que ver, por un lado, el crecimiento personal, y con la experiencia de Dios también tiene que ver el testimonio y el anuncio. Porque yo no puedo hablar o no puedo predicar de algo que previamente no he saboreado. Entonces, yo tengo que decirles en términos relativos, porque hay una experiencia que me pertenece únicamente a mí. Yo les puedo... Traten de describir el sabor dulce de un caramelo. Descríbanme el sabor dulce, por favor. ¿No?
cuenta que cuando tenemos que definir algo tan básico como un sabor, no podemos hacerlo? Porque decir que es suave, ofenda, no. Pero suave también es seco. Cuando yo quiero saber qué es lo dulce, me echo un caramelo a la boca. Cuando yo quiero saber qué es la experiencia de Dios, tengo que meterme en ese mundo, en esa realidad, en ese camino. Claro, no lo voy a lograr con la misma rapidez con que saboreo un caramelo, entiendan bien la metáfora. Pero tiene que haber algo que yo experimente y que yo comunique, bueno, luego de manera relativa, porque ni lo bueno ni lo malo yo lo puedo comunicar de manera absoluta. Yo no tengo necesidad de ser un drogadicto para decirle a los demás que drogarse es malo, está demostrado. ¿Entienden? No es que yo tenga que, para hablar del pecado, ser un enorme pecador. No, son términos relativos. Pero no se puede comunicar algo de lo que nosotros no tengamos noticia interior, no tengamos la experiencia previamente. Entonces, el apóstol, muchos de ustedes probablemente seguramente tienen actividad apostólica en la iglesia. ¿Recuerdan las palabras de Santo Domingo de Guzmán? Entregar lo contemplado. Hay que entregar lo contemplado, hay que entregar lo saboreado. Nadie emprende un camino espiritual para sentirse bien. Eso es de la New Age. No sufrir. Todas estas corrientes espirituales son una especie de alflax, del exotanil, del exotanil neumatológico, ¿no? Como que la espiritualidad cristiana, ¿qué es lo que nos va a decir? Puede coexistir contemporáneamente el sufrimiento y la alegría. Quieren dos cosas más antagónicas y sin embargo pueden coexistir. Porque la espiritualidad, el camino de la espiritualidad no nos evita el dolor, no nos evita la prueba, no nos evita el sufrimiento. Nos enseña a asumir, si nos toca, esas dimensiones de la vida espiritual. Por otro lado, como ven allí, el punto C, no se trata solamente de una experiencia de Dios, sino de un compromiso con el mundo. El otros días alguien, creo que usted fue, me preguntó por este ermitaño. Nadie puede estar descomprometido del mundo, ni un ermitaño, porque vive solitario, pero no vive aislado. Entonces, aún el hombre o la mujer perdidos en el lugar más recóndito del mundo, en oración, si ha entendido bien su misión, y su misión teológica, como diría von Balthasar, la misión de los distintos estados de vida en la Iglesia, está en solidaridad con el mundo. Pues tenemos un ejemplo en Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux, patrona de las misiones. ¿Cómo puede ser patrona de las misiones? Una monja que está encerrada en un monasterio. Su corazón está dilatado en las misiones del mundo entero. Ustedes saben que las reliquias de Teresa han recorrido el mundo entero, ¿no? Y uno de los que fue el gran propulsor de su doctorado, que fue Monseñor Guy Gauchet, obispo auxiliar de Lisieux, dijo: se ha cumplido la profecía, porque finalmente Teresa ha recorrido el mundo entero como misionera. Aquí estuvo, aquí nos visitaron las reliquias de Santa Teresa dando su giro por el mundo. Entonces uno dice, el corazón se dilata, se expande, el amor, la experiencia de Dios, no es simplemente para estar bien. Lean la vida de Teresa, la pasó pésimo, le fue mal, a los ojos del mundo no puede ser un gran fracaso. Y sin embargo, sus deseos y su corazón dilatado y su amor
llegó hasta los confines del mundo y por eso no solamente ha sido canonizada, sino que ha sido canonizado también su pequeño camino. Teresa es doctora de la ciencia del amor divino, ni más ni menos. Bueno, otros aspectos de estas nociones o de esta idea de espiritualidad. La espiritualidad tiene que ser liberadora, es decir, nos tiene que hacer crecer como persona. Uno de los grandes obstáculos que hay, hablando en lenguaje clásico, en la vida espiritual, son los escrúpulos, son esas esclavitudes. El escrúpulo es ver pecado donde no lo hay, ¿no? Esas espiritualidades que hacen a la gente así muy adusta, muy yo estoy en cosas más serias, no, para mí la espiritualidad. ¿Estás contento? Sí, yo estoy muy contento. ¿No? Como los peregrinos de Maús, ¿cuál es el problema? Repiten el querigma embargados por la tristeza. Jesús les dice, ¿de qué hablan? De que Cristo ha muerto y ha resucitado. ¿Pero qué es lo que le dice? Cristo ha muerto y ha resucitado. Alégrense, hermanos. ¿Quién se puede alegrar? Entonces, atención con no confundir, ¿no?, seriedad con tristeza, porque son cosas absolutamente antagónicas, no tienen nada que ver una con la otra. Bueno, y la espiritualidad tiene que ser finalmente una experiencia comunitaria. Hay una dimensión comunitaria de la espiritualidad, de la oración. Por eso se han popularizado tanto los círculos bíblicos o los grupos comunitarios de lección divina. Acá hay varios integrantes del Carmelo Seglar que rezan, hacen su oración comunitaria. Ojalá puedan contagiar, puedan comunicar esta experiencia, rezar juntos. Uno cree que rezar, la única experiencia comunitaria por allí más conocida que tenemos es rezar el rosario. Es una oración comunitaria. Pero ¿qué pasa cuando un grupo de personas toma la palabra, trata de entender lo que dice la palabra, trata de preguntarse qué le dice esa palabra, reza, le dice algo a Dios, canta, el corazón se inflama? Es allí donde aparecen los buenos deseos. Por eso el resultado de la oración ha de ser tener cada vez más buenos deseos. Y esa espiritualidad es un poco como la imagen de este mar, es adentrarse en una realidad que no tiene horizonte, ¿no? Navega mar adentro, nos dijo el beato Juan Pablo II al comienzo del milenio. Hay que animarse. El que quiere caminar siempre en la orilla del mar, bueno, sí, capaz que ni se moja los pies, pero ¿por qué no animarse a otra cosa? Bueno, aquí algo ya les he dicho. ¿Cuál es de esperar, de desear el futuro de la espiritualidad? Unas espiritualidades que nos lleven a encerrarnos o a negar lo que somos como personas no sirven para nada. Lamentablemente son espiritualidades que por allí hoy hay gente que las está proponiendo. Entonces es para mí una enorme pérdida de tiempo y de daño. Hay espiritualidades cristianas que son dañinas, son terriblemente dañinas. Hay a veces una repercusión en la psiquis de algunas personas que no se dan cuenta. Las vuelve unas momias caminando, las daña, las perjudica, les daña el alma, justamente. Les daña el fuego, la vitalidad, les hace perder alegría, ¿no? Las vuelve así sospechosas. No me toque, no me vaya a tocar porque me va a contaminar, ¿no? Como hay gente que le tiene miedo así, como si hubiera una especie de gripe porcina de la mundanidad. Entonces
No, yo a esto no me acerco, no porque... Farisea, finalmente. Lo que contamina al hombre no es lo que entra en él, sino lo que sale de su corazón. Y hay que superar estas espiritualidades dualistas, ¿no? Cuerpo y alma divorciados de manera permanente, eterna. Es por eso que necesitamos una espiritualidad unitaria y creadora. Uno de los fines de la espiritualidad, de la vida espiritual, es la unidad de vida o la unificación interior. No se trata de armar un rompecabezas, porque ustedes han visto que los rompecabezas tienen piezas que encajan perfectamente. Y todos nosotros sabemos que finalmente el material del que estamos hechos lo podemos unificar como podemos. Entonces probablemente en nuestra vida no encontré ninguna imagen de Gaudí. ¿Vieron los mosaicos que hacía Gaudí? Para mí son como una pintura de la vida espiritual, porque agarraba baldosas rotas, azulejos partidos, pedazos de vidrio, con todo eso el hombre hacía una pedrera, una casa así espectacular, y yo digo, para mí es como una metáfora de la vida espiritual, porque uno puede lograr algo armónico y algo unificado finalmente con lo que tiene, y la vida de mucha gente, quizás la vida de alguno de ustedes, sea una vida con muchos escombros. ¿Por qué no pensar que uno puede unificar las cosas con lo que tiene? Hay que tener una gran cautela con esos ideales o propósitos. Son palabras que yo en lo personal, discúlpenme, no me gustan. Los propósitos, ¿no? El que va a un retiro y dice, voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, ¿no? Entonces les pasa, como les pasó a aquel párroco que fue a un retiro y tenía muchos propósitos. Quería ser muy bueno, quería que muriera el hombre viejo que había en él, era insoportable, ¿no? Entonces se fue al retiro y cuando volvió, en la lista de propósitos, él ya sabía que había cambiado, entonces puso una cruz en el jardín con un cartel, ¿sí? Aquí yace el hombre viejo. Y el vicario parroquial, pobre, que le tocaba vivir con él, fue viendo que esto duró poco. Entonces al tercer día fue y puso otro cartel y decía, y al tercer día resucitó. Eso nos puede pasar a nosotros entonces. Necesitamos esa dimensión unificadora, poder abrazar nuestra propia realidad, poder trascender nuestra propia realidad. Muy bien, digo rápidamente algo que ustedes van a tener allí en ese texto, ¿no? Que va a estar en la página web en estos días. El misterio pascual, podríamos decir que es para nosotros como un gran ícono de la vida cristiana. Es una imagen que podemos tener de manera muy siempre presente. Podemos decir que el misterio pascual evoca e interpreta todas las etapas y todas las posibilidades de la vida cristiana, de la vida espiritual de un cristiano. Porque significa muerte, porque significa combate, porque significa transformación. Tenemos que aprender a cargar nuestra cruz, a descubrir lo que verdaderamente es la cruz, no aquello que nosotros llamamos cruz. Tenemos, yo creo, tantos vicios de nuestro pensamiento. No, yo tengo que cargar
esta cruz de mis defectos. No, tenés que cambiar. Porque ¿saben qué he descubierto yo? Es un descubrimiento del último tiempo. Hay gente que se esmera con lo brava, con lo mala que es, se espera en que uno ejercite las virtudes heroicas. Una madre que está con 4 chiquitos que lloran en una misa, ella está así, ¿no? Todos estamos nerviosos. Y ella se va a su casa consciente de que nos ha hecho mucho bien. Porque todos nos hemos tenido que ejercitar la paciencia en la que ella se ejercita el resto de la semana. Entonces hay que tener cuidado con algunas espiritualidades que son terriblemente narcisistas y que pretenden ayudarle al otro, ¿no?, a que sea bueno. Cuando hay que empezar por casa, finalmente, hay que empezar por uno mismo. Entonces, la resurrección de Cristo tendría que ser el punto focal que oriente nuestra vida. Ahora que estamos en el tiempo de Pascua, tendríamos que recordar esto. La Pascua es como el gran motor que tenemos hacia adelante en nuestra vida, en nuestro camino. En la Pascua nosotros podemos visualizar el destino del mundo, el destino de la humanidad, el destino de lo que somos cada uno de nosotros. La Pascua que está allí en el horizonte, la Pascua que estamos celebrando, la Pascua que en estos días hemos vivido. Pero no solamente hemos de decir algo con respecto a la resurrección, sino que también tenemos que decir algo con respecto al seguimiento. El Evangelio aparece con una palabra que es determinante: ser discípulos, seguir a Jesús. El que quiera ser mi discípulo irá a las recomendaciones. Entonces, el Evangelio ha de ser nuestra norma, nuestra meta, nuestra guía. Tenemos que aprender a estar con Jesús, a compartir su suerte, su destino. No hemos de temerle al misterio pascual en nuestra vida, porque la cruz de la que tantas veces nosotros hablamos, no hemos de olvidar que es una cruz gloriosa, una cruz luminosa, una cruz transfigurada. Esas son las grandes metas de nuestra vida espiritual. Podremos entonces quizás descubrir la imagen de la gata de un amigo mío. Me resultó muy simpática esta imagen porque hizo pensar en muchas cosas de la vida espiritual, ¿no? Ojalá nosotros podamos tener esta parsimonia en muchas cosas de nuestro seguimiento de Jesús. Muy bien. He querido dejar unos minutitos por si quieren hacer preguntas. Si pudiera hacer una diferencia, padre, de lo que es sacrificio y mortificación. Sacrificio y mortificación. La palabra sacrificio significa hacer sagrado algo. Sacrum facere, ¿no? Es decir, que el sacrificio tiene una dimensión. El sacrificio no es que chorree sangre, nada. Sacrificio es hacer sagrado o mirar como sagrado algo, una realidad. Entonces, cuando uno piensa en
sacrificio del matrimonio, no tendría que pensar en lo difícil que es tolerarse, sino en que hay que hacerlo una realidad sagrada, porque no es simplemente un hombre y una mujer viviendo juntos, sino que hay algo sagrado. Para nosotros el sacrificio extremo es la Eucaristía, porque no solamente es memorial de algo que sucedió en la cruz, que también es que se ha hecho algo sagrado, porque la muerte se ha hecho sagrada en la cruz. Entonces la Eucaristía, la noción de sacrificio, es que aquí hay algo que se transforma. El pan y el vino se vuelven algo sagrado. Y mortificación, evidentemente, sí tiene una dimensión de muerte. Pero yo creo que hay que recordar aquella palabra de San Pablo a los romanos: el que ama ha cumplido la ley entera. Entonces, el motor de la espiritualidad está fuera de nosotros. Las espiritualidades que están tan pendientes de, no, yo tengo que mortificar este defecto porque, no, eso la va a volver neurótica, ¿no? Va a estar nerviosa toda la vida porque no, mírenlo a Jesús. Luego van a encontrar su lugar otras cosas. Uno de los grandes males que tiene la espiritualidad es el narcisismo, es estar mirándose el ombligo todo el tiempo, ¿no? Encorvado sobre sí mismo. Entonces, la palabra mortificación sí significa matar algo, pero con que matemos el egoísmo, yo creo que estamos dados ya bien encaminados, ¿no? ¿Alguien más con alguna pregunta, alguna cosa? Sobre la experiencia de Dios. Sobre la experiencia de Dios, quisiera si la puede especificar un poco, cómo se puede dar concretamente en la vida. Cuando hablamos de experiencia de Dios, no hay que pensar en cosas extraordinarias, como podría ser que me salgan estigmas o que yo lea la conciencia de mi prójimo aunque quisiera, o que levite, cosa en mi caso imposible. Es decir, la experiencia de Dios no tiene que ver con hechos extraordinarios, con cosas raras, ¿no? La experiencia de Dios no es caer desmayado ni dormir, no. La experiencia de Dios es percibir cómo Dios va moldeando el corazón, cómo yo voy cambiando, voy siendo mejor, más solidario con mi prójimo, menos nervioso, menos tenso ante la vida, más libre, ¿no? Finalmente, más libre, porque el Espíritu de Dios es libertad, ¿no? Entonces, donde está el Espíritu hay libertad. Y eso es lo que yo tengo que experimentar en mí mismo. Entonces, la experiencia de Dios es un proceso, si ustedes quieren, de transfiguración, por llamarlo de alguna manera, donde todo mi ser va encontrando su lugar. Me animaría a decir que una experiencia progresiva de Dios nos va haciendo cada vez más simples. Es como que voy yendo a lo nuclear de las cosas, y eso lo logran las personas libres. Evidentemente no hay que pretender formar parte de una especie de aristocracia de espirituales, ¿no? Como que somos un sector así muy elegido, muy paquete de la iglesia. No. Miren, una persona que va al Chayao, una vieja que va al Chayao y enciende una vela
y le reza una Ave María a la Virgen y está convencida de que la Virgen la va a escuchar, es una persona que tiene una experiencia de Dios. No tiene que ver ni con la ilustración, ni con la formación, ni con los títulos, tiene que ver con una certeza que hay en el corazón, una convicción que hay en el corazón. Por eso los santuarios son lugares, creo yo, de una honda experiencia de Dios. Si han tenido ocasión de ir a Luján o al Chayao, se dan cuenta. Hay gente que va partida en 10.000 pedazos, pero tiene algo en su interior, ¿no?, que lo mantiene sereno, ¿no? Como la gata, Cala se llama, gata esta que está ahí. Así, está tranquilo, no le basta poco. Esa creo yo que es una de las grandes cumbres de la vida espiritual, ¿no? Que a uno le baste poco de todo. ¿Por qué? Porque cuando más se aproxima el final, quizás sea cuando uno más conciencia toma de que no se va a llevar nada, ¿no? No sé si más o menos iba por ahí su pregunta. ¿Sí? Cuando hablamos que nosotros como habitantes del siglo XXI necesitamos hacer una síntesis original entre lo viejo y lo nuevo en la espiritualidad, ¿en qué sentido es la originalidad? La originalidad, por ejemplo, sería integrar, cuando yo hablo de nuestra cultura mendocina, por ejemplo, nosotros decimos los mendocinos somos así un poco cerrados, introspectivos, como montañeses, que tenemos un elemento a favor para la espiritualidad. ¿Qué es lo que nos falta? Ser más expansivos. Ahí hay una síntesis, donde yo capitalizo un valor que tengo, pero a la vez abro una puerta a otra realidad que quizás culturalmente no tengo. La espiritualidad significa, como digo, incorporar las nuevas tecnologías o aprender a profundizar en mi vida espiritual desde otras áreas. Por ejemplo, la experiencia estética. La experiencia estética me conduce a realidades superiores en la medida en que yo las cultive, como pueden ser el cine, el teatro, la literatura. Entonces, la síntesis, yo creo, además hay varias síntesis en la vida, no hay una sola. Pero yo tengo que descubrir, bueno, este tiempo que vivimos, hemos terminado la primera década del siglo XXI. Estamos en el tercer milenio, ha terminado la primera década. ¿Qué síntesis podríamos hacer nosotros? Argentina en 10 años ha pasado del colapso total, de la pobreza, de los saqueos, del corralito, de todo eso. ¿Qué síntesis hago yo, por ejemplo, de estos últimos años que hemos vivido? Las síntesis vitales que se dan en determinados momentos de la vida, ¿no? La síntesis de la mitad de la vida, ¿no?, entre los 40 y los 50 años como fecha simbólica, la síntesis de los que tienen más de 60, la síntesis del final de la vida. Es decir, hay varias síntesis. Pero en este tiempo, ¿cuáles son los desafíos que tengo? ¿Cuáles son los recursos que tengo? ¿Cuáles son los defectos que tiene mi tiempo? No hemos superado la injusticia, no hemos superado la pobreza, no hemos superado el analfabetismo, no hemos superado la desnutrición. Entonces, con esas cosas también tiene que ver la espiritualidad. La nuestra y la de aquellos que toman decisiones. Entonces, creo yo que son muchos los factores a involucrar lo humano, ¿no? Esta síntesis original, nueva, una espiritualidad con ojos de mujer, por ejemplo. No la tenemos hecha en la Iglesia, al menos de manera sistemática. Un orden así, o unos puntos que pudiéramos entender los varones y que las pudieran entender las mujeres también. Porque nos movemos
medio como en lo que cada uno puede o intuye, pero a veces esto, al no comprenderse bien o al no entenderse bien, se producen choques, rupturas, fricciones. Por ejemplo, hay parejas que no terminan de comprender las diferencias y la complementariedad que tiene ser varón y ser mujer. Eso hay que incorporarlo en la espiritualidad. Porque cada uno vive la espiritualidad desde lo que es. Yo puedo plantear términos generales, pero luego hay cosas que son propias, son mías. Porque yo soy yo y vos sos vos, entonces esa síntesis también hay que hacerla. No sé si más o menos por allí. Yo tengo una duda con respecto a eso que nos dijo de vivir una espiritualidad más liberadora, por el hecho de que, bueno, por ejemplo, hay santos, Santa Teresita tuvo la enfermedad de los escrúpulos, y cómo nosotros podemos reconocer los que son pecados de los que no, y en qué medida eso es lo que Dios quiere para hacernos crecer en la fe, o esa es mi duda. Bueno, son muy importantes las mediaciones. Yo no sé si en algún capítulo luego vendrá, pero una de las mediaciones es la de la paternidad espiritual, ¿no? La dirección espiritual, como habitualmente se llama. Todos necesitamos confrontar con alguien lo que nos pasa. Todos necesitamos discernir con alguien. La vida espiritual, evidentemente, doy por presupuesto algo, es una vida en el espíritu. Es una vida en el espíritu con minúsculas y en el espíritu con mayúsculas. Es una vida en la que Dios me habita, en la que Dios me transforma, pero también mi espíritu hace algo. Pero hay determinadas instancias de la vida en las que yo necesito decirle a alguien lo que me pasa y pedirle ayuda. Esto forma parte de la tradición de la Iglesia desde los padres del desierto. ¿Se acuerdan que yo les nombré? Los anacoretas, los estilistas, los locos estos que se subían, nos encerraban. Todos tarde o temprano necesitamos confrontar con alguien. Esa mediación es muy importante, porque el aislamiento en la vida espiritual es un enemigo terriblemente peligroso. Porque uno puede entender o tomar decisiones a su aire y le parece que... Pero por otro lado, por ejemplo, no hay que descartar una acción de Dios, una intervención de la gracia. Teresa del Niño Jesús se cura de una hipersensibilidad que tenía en la escalera de su casa en una noche de Navidad, cuando ella, tan sensible, esperaba los regalos y su padre, su rey, como ella le decía, dice, bueno, por fin el último año terminamos ya con este tema de la niñita y los juguetes. Y ella recibió lo que se llama la gracia de Navidad, es decir, hay una intervención en la que Dios no se descarta eso. Ahora, gratis, Dios lo da gratis, y lo da si quiere, y si no, pecho. Bueno, yo quisiera recomendarles, algunos me han preguntado por bibliografía. Miren, el material es súper abundante, realmente es inabordable, inabarcable. Yo he hecho un descubrimiento reciente, este libro que se llama En busca de espiritualidad. En busca de espiritualidad. Y el autor es Ronald Rolheiser, con H entre medio. Ronald Rolheiser. Muchas de las cosas que he dicho las he sacado de acá. No se crean que soy tan...
Yo meto en la licuadora, copio, meto en la licuadora y hago mi propio licuado. De Editorial Lumen. Lo pueden adquirir en las librerías católicas. Bueno, muy bien, Marcelo. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a Pablo Mar por el aplauso. Sobre todo hemos aprovechado estos 2 días que nos ha acompañado. Les recuerdo entonces algunas cositas. La semana que viene empezamos con Padre Santiago sobre algunos elementos de antropología. Si vuelve. Si vuelve, sí, vuelve. Algunos datos prácticos. Las personas nuevas, que gracias a Dios han venido varios nuevos hoy, las carpetas las pueden buscar en la salida con Teresa, va a estar ahí en una mesita. Si hoy no alcanzan, la semana que viene vamos a tener carpetas con la primera charla que tuvimos. En la página web del secretariado ya están los documentos que nos ha pasado la semana pasada el Padre Omar y los que nos van a dar para hoy. Y una cosa importante, recuerden que hasta hoy eran las inscripciones de último momento, digamos. Por eso les pedimos no seguir invitando gente y demás, porque ya a partir de la semana que viene no habría inscripciones, ¿no? Aparte que no tenemos lugar, hemos traído bajo de los pasillos de la catedral. Y cuando venga la semana que viene, sí, vamos a tratar de ubicarnos todos bien adelante. Apenas lleguemos, ocupar los primeros lugares, así entramos más jóvenes. Muy bien, muchas gracias y nos vemos el viernes si Dios quiere.